Bienvenidos a la última edición de Sin Ánimo de Polemizar. Ya venimos medio, estamos en este jueves 26. Además, si había que firmar algo un par de meses atrás, yo le decía que no llegábamos. No llegábamos, no llegábamos. Queremos agradecerle muchísimo el acompañamiento que nos han hecho a lo largo de todo el año. En este último programa de 2019 vamos a hacer un repaso de lo que nosotros, de manera arbitraria, muy subjetivos, somos muy subjetivos, creemos que han sido algunas de las entrevistas más destacadas que hemos, nosotros no, sino por los entrevistados, ¿no? Y complicado y difícil en un año donde pasó absolutamente de todo. En este último programa vamos a estar repasando los conceptos del doctor Gabriel Vinderola. Es un ingeniero químico, es investigador del CONICET, trabaja sobre todo lo que tiene que ver con la macrobiota y la microbiota, la biota en general, que uno dice los probióticos y todas estas cuestiones, yo la veo en el yogur. Claro que sí. Pero tiene que ver con la definición de nuestra salud y hasta de nuestra salud en todo sentido, física, mental, psicológica. Una charla esclarecedora. Muy interesante, y lo recordaba hace una semana atrás, visitando esa feria de Diseña que se hace aquí en la ciudad de Santa Fe, donde había muchos de los productores que presentaban alimentos por la biótica, ¿no? Exacto. Y que decían sobre las virtudes. Habrá que recordar que nuestro invitado, inclusive fue invitado en programas nacionales, hablando sobre esto. Y uno de los ejes o tópicos que abordábamos con él, es decir, la genética está vinculado con esto, fundamentalmente cuando hablamos de temas preocupantes para la salud pública hoy, como es el tema de la obesidad. Así es. También vamos a estar repasando la visita que tuvimos de Cecilia Milesi, una santafesina que recorre el mundo en esto de empoderar a las mujeres, en esto de hacer experiencias juveniles para promover la paz en el mundo. Uno diría que... Qué objetivo y qué... lo que va a tener que remar usted, por ejemplo. Y sin embargo, ha sido destacada, ha trabajado en Naciones Unidas, es consultora de países asiáticos. Es interesante porque aparte de hablar de la paz, siempre es importante en un mundo convulsionado. Y nos parece, usted dirá si coincide o no, que el año 2019, si habría que buscar alguna caracterización, tiene que ver con la invasión, en el buen término, en el buen uso de la palabra, de los jóvenes en lo que son los problemas de la sociedad civil. La paz, los refugiados, el cambio climático, fueron temas que formaron parte de la agenda del mundo adulto a partir de los jóvenes. Después, en esto de hablar de la paz, de la microbiota, de la macrobiota, de lo que tiene que ver con estas cuestiones, en uno de los programas del ciclo hablamos de las ciudades inteligentes, del 5G. Nosotros estamos aquí viendo a ver si tenemos señal en el teléfono móvil. Bueno, el mundo se prepara o busca esto de 5G, más velocidad, mejor definición, la posibilidad de tener un mundo interconectado, hasta la posibilidad de generar hogares y ciudades inteligentes. Así es, que tienen que ver no solo con la vida cotidiana, porque estas ciudades inteligentes, cuando funcionan y funcionan bien, tienen que ver también con las vías de comunicación, tienen que ver con la salud, tienen que ver no solo con cosas cotidianas, sino también con cosas que están relacionadas con el buen vivir, no desde la comodidad y el estatus, sino desde la prosperidad, la salud, la eficiencia y, por qué no, hasta la economía. Con él vamos a estar hablando. ¿De quién estamos hablando? Del ingeniero Alfonso Treviñani. Un santafesino sentado en, ¿cómo podríamos decirle?, en la OIT, en la ONU de las comunicaciones. Bueno, con él vamos a estar hablando en esta edición final, en este repaso de Sin Ánimo de Polemizar. Bueno, y nos pareció, como decíamos en la apertura de hoy, subjetivamente, los tópicos más interesantes para compartir en nuestro último programa de este año. El último bloque que vamos a estarles proponiendo es algo del mundo loco, en donde los propios presos gestionan su cárcel. Experiencias que ustedes dirán, están locos. Mire, usted va a visitar a alguien que está privado de la libertad y lo atiende un preso. Le abre la puerta, le dice, pase, los propios presos gestionan la cárcel. Usted dirá, esto es una cosa de loco. No, existe,
Se está intentando llevarlo a cabo en la Argentina, es en Brasil. Sucede en Brasil, esta experiencia vinieron a hablar aquí este año quienes llevan adelante esta iniciativa. Muy bien, los 4 temas que tenemos presentados hoy en nuestro último programa para volver a verlos, para charlar, para discutir, y así nos estamos despidiendo. Así es. Al menos de este año, como siempre, que no sea una formalidad, sino un deseo ferviente que se haga verdad. Un abrazo muy grande, el agradecimiento, pero además que el año que viene sea un poquito mejor que el que pasó, porque peor seguramente no va a poder serlo, ¿no? No sé, estamos en la Argentina. La presentación y avanzamos con los bloques. Alguna vez los científicos se planteaban si era bueno discutir, popularizar, si se quiere, la ciencia, porque, bueno, bajaba, para hacerlo comprensible, bajaban el nivel y no tenían los niveles académicos que se dan en conferencias, en encuentros o en congresos. Pero bueno, algunos le han encontrado la vuelta para hacerla mucho más accesible a la ciencia. Le agradecemos al doctor Gabriel Vinderola la presencia aquí. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Bien, muy Bueno, bien. Gracias por la invitación. La microbiota es el tema especial. Sí. Lo hemos visto en el programa de Mirta Legrand, así que... y me quedó algo de esa nota en el sentido de si es transmisible la obesidad genéticamente. Sí, yo le voy a anticipar que sí, le voy a explicar por qué. Hasta ahora lo que nosotros creíamos, o el dogma, es que la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible. Así se define, y no se transmite porque no está codificada en los genes de mamá y papá. Yo recibo los genes de mamá y papá y ahí no está codificada la obesidad. Pero la microbiota se hereda, se transmite. Cuando el bebé nace, y si nace por parto vaginal, que es lo preferencial, va a adquirir los lactobacilos de la vagina. Si nace por cesárea, va a adquirir otro tipo de microorganismos. Si toma más o menos leche materna, va a adquirir más o menos microorganismos. Y si toma antibióticos, parte de estas bacterias del intestino se van a morir. Dependiendo de la cantidad y la diversidad de bacterias que tenga, si esas bacterias no logran educar al sistema inmunitario que está en el intestino del bebé, se desarrollan, empieza a haber problemas inmunológicos, empieza a haber inflamación, y esa es un poco la puerta de entrada de la obesidad. Entonces, si yo no recibí las bacterias, el elenco de bacterias necesarios, voy a tener más probabilidad de tener obesidad. Por lo tanto, la obesidad es un poco transmisible en el sentido de cuáles son las bacterias que recibo o que no recibo. Eso quiere decir que hay varios componentes. Sí. Para hacer esta entrevista leíamos algún material. Usted plantea la obesidad es una enfermedad multicomponente. Es multicomponente. Después, hasta ahora yo no soy nutricionista, pero de interaccionar con los nutricionistas uno escucha la obesidad. ¿Por qué pasa? Porque hay un exceso de calorías que se ingieren y un déficit de lo que se gasta y sedentarismo. Pero la microbiota se sabe que tiene un rol iniciador o una especie de huella que nos imprime, y en el 2013 esto quedó claro porque se hizo un experimento, un ensayo donde se tomaron un par de hermanas mellizas, una obesa y la otra con peso normal, y se le transfirió la microbiota de estas hermanas a ratones que no tienen microbiota, que se llaman ratones libres de gérmenes. Esos ratones adquirieron una microbiota nueva que no tenían, de una persona obesa o una persona en línea, y se les dio de comer lo mismo, la misma cantidad de calorías. Los ratones que recibieron la microbiota de la obesa se pusieron gordos, desarrollaron obesidad. Es decir, que por eso uno puede entender o pensar que la microbiota, dependiendo del perfil que tenga, tenemos más de 3.000 bacterias, tipos de bacterias en el intestino. Hay una en particular con un nombre muy raro, Akkermansia se llama. Akkermansia, que en las personas obesas no está. Y hace poco se hizo un estudio clínico, porque ¿cuál es la estrategia del futuro? Tratar de encontrar las bacterias buenas y tratar de recolocarlas. Se hizo un estudio clínico donde personas con obesidad recibieron esta bacteria, que se llama Akkermansia, y esas personas, si bien no es que bajaron de peso, pero mejoraron, por ejemplo, la resistencia a la insulina, mejoraron parámetros que tienen que ver con la obesidad. En la microbiota pareciera que, este alojamiento de microbacterias en el intestino, pareciera que adquiere poca relevancia, pero no es tan así, ¿no? Sí, no es tan así. ¿Y por qué? Era lo que nosotros... Y es determinante en un montón de cuestiones de la vida. Yo diría prácticamente en todas. Hasta en cuestiones mentales de depresión se ha visto que
Los desbalances de la microbiota pueden provocar depresión, hasta numerosas enfermedades. ¿Por qué? Porque todo lo que somos y lo que ingerimos pasa por el intestino y antes de ser ingresado va a ser metabolizado por estas bacterias. Era lo que se conocía como flora intestinal. Claro. Y durante muchos años, ¿por qué no la conocíamos? Porque no la podíamos estudiar, no teníamos las herramientas genéticas. Antes se hacían los típicos medios de cultivos que todos se acordarán en el laboratorio, y yo podía cultivar, podía conocer un 10% de lo que tenía en el intestino. Hoy puedo saber todo y puedo saber, comparo, por ejemplo, cómo es la microbiota de un obeso y de una persona en línea, de un chico autista o de un chico que no es autista, de una persona que tiene enfermedad de Crohn o que no tiene enfermedad de Crohn. Entonces uno ve cómo hay diferentes perfiles y uno aprende qué es lo que puede hacer para aumentar esa abundancia y diversidad, que es muy sencillo. Acá habría, para los que no estamos en el tema concreto desde lo científico, sino desde lo vulgar, desde lo popular, habría como una especie de novedad o paradigma. Digo, la bacteria no es un antivalor, la bacteria... ¿Por qué? Porque la palabra bacteria es como Nos la alarma. Sí, claro, sí, sale una es la alarma. que transmite enfermedades. La palabra bacteria nos alarma, y si uno busca un sinónimo, microbio o microorganismo, son todas negativas. No es así. No es así. Uno lo que tiene, hay muy pocas bacterias negativas, patógenas, pero tienen mucha fama, son muy conocidas porque han hecho mucho daño. La gran mayoría de las bacterias, si uno piensa en el intestino, tenemos 7 o 8 mundos equivalentes de personas en el intestino. Miles de millones repartidas en 3.000 especies. 7 u 8 mundos. Cuando dice mi mundo interior, mi vida interior, para mí son las bacterias del intestino realmente, porque tenemos realmente un mundo de bacterias. ¿Y se llevan bien? Se llevan bien mientras las alimentemos, mientras le demos... Porque ¿cómo hacen estas bacterias para mantenerse? Para reproducirse y para producir lo que es principal en nuestro intestino, que es el ácido butírico. Estas bacterias, cuando crecen, la mayoría produce una sustancia que es antiinflamatoria, que permite tener el intestino que esté bien cerrado, en el sentido de que no sea permeable. Y por ejemplo, el ácido butírico lo usan algunas células para producir serotonina. La serotonina, que es el neurotransmisor que nos pone de buen humor, que nos hace dormir bien, se produce el 90% en el intestino, si las bacterias tienen que comer. ¿Y qué es lo que comen esas bacterias? Fibra. Y las fibras están en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los cereales de grano entero, y tenemos un gran déficit de consumo de este tipo de alimentos. Y aparte, nosotros somos muy amigos de la lechuga y el tomate, y de la naranja y la banana. No es suficiente. Las bacterias necesitan diversidad de frutas y de verduras, por eso yo siempre digo, vayan a la feria, véanlo de estación, vayan rotando, no nos peguemos a una fruta, empecemos a explorar un poco más, porque nos vamos a prevenir muchísimos problemas. Fuera de cámara, charlaba con el doctor Vinderola y le comentaba que hace pocos días atrás la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico daba a conocer de qué manera se proyectaba un aumento del gasto en salud en materia de obesidad de 2020 a 2050, y aparecían una serie de países, algunos prácticamente casi cantados, pero otros que presentaban ciertas características, y pasaban de los presupuestos de salud en un 14%, aumentaba por ejemplo Estados Unidos, y el promedio era en un 8,4%. Esto que para nosotros parece despreciable porque perdemos el valor a partir de estadísticas o de la cuestión inflacionaria, es importante en el mundo, ¿no? Sí, es importante porque el sobrepeso y la obesidad son un problema enorme, van a ser cada vez un problema más grande. Las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de muerte y de los gastos que generan. Entonces, si no tomamos medidas, y yo creo que los profesionales de la salud acá tienen una gran responsabilidad en promover 3 acciones, que es el parto vaginal, la lactancia materna, lo máximo que se pueda, desde la microbiología es lo máximo que se pueda, y un uso súper racional de antibióticos, porque si yo bombardeo la microbiota con antibióticos voy a tener esos problemas. Entonces esas son 3 medidas que los profesionales de la salud que están involucrados y son responsables tienen que ponerse a pensar y decir, bueno, ¿cómo lo vamos qué podemos contribuir para evitarle al país estos gastos en salud pública? ¿Y eso se hace conciencia, esto de el primer paso, ¿no? El parto vaginal, ¿no? Recién lo explicaba, ¿podría ampliar un poquito más? Es decir, ¿por qué es necesario el parto vaginal y evitar en lo posible la cesárea? Sí, en el canal vaginal de la mamá de una vagina saludable, antes del parto se enriquece más o menos el 95% de las bacterias que están son lactobacilos de 4 o 5 especies. Lactobacilos más o menos la gente le puede llegar a sonar. Por el yogur. Son parientes de las del yogur, son bacterias benéficas.
Cuando el bebé pasa por el canal vaginal, arrastra esos microorganismos y los incorpora, pero si nace por cesárea, adquiere una microbiota completamente diferente. Entonces, nosotros evolutivamente hemos nacido por parto vaginal. Entonces nuestro intestino espera para funcionar las bacterias que están para educarse, porque ¿qué es lo que hace la microbiota? En los 2 primeros años de vida, la microbiota es como un maestro en el intestino. Les enseña a todas las células inmunológicas a funcionar, para desarrollar lo que se llama la tolerancia oral. Porque si no tenemos tolerancia, después empezamos con las alergias, con las inflamaciones. Cuando el sistema inmune funciona mal, todo funciona mal. La microbiota es como una institutriz de las bacterias, del sistema inmunológico. Tenemos que tener esas. Aún así, en el tema que nos convoca hoy, la obesidad, todo esto es un abanico de cuestiones que pueden prevenir, ayudar, pero lo conductual sigue siendo fundamental, Sí, ¿no? sí, nosotros, yo dije la responsabilidad de los profesionales de la salud, pero después, cuando somos adolescentes, adultos, necesitamos tomar la responsabilidad de saber cómo alimentarnos, y acá tampoco hay que echarle la culpa a la gente. Muchas personas no tienen acceso a todos los alimentos que serían necesarios, pero muchas veces, teniendo el acceso, no tienen la educación alimentaria necesaria. Entonces, en ese caso no son desnutridos, sino malnutridos. Sí, porque comen lo que no debería, porque comemos porque nos gusta, porque a veces uno hace una salida el fin de semana a un cine, y cuando uno ve la oferta de alimentos, ninguno es amigo de la microbiota, y entonces también tenemos que ver qué ofrecemos en los distintos lugares donde Y me parece también, y corrígeme si me equivoco, una ausencia de información en este caso, ¿no? Sí, de información y de educación sobre todo. Yo estoy aprendiendo un montón hoy acá en la mesa, y nos falta información sobre cómo realizar un plan de alimentación. Sí, la información está, es necesario crear estos espacios como este para charlar de estas cosas. En las escuelas es necesario educación alimentaria en las escuelas, reforzarlo, capacitar a las personas, porque estamos yendo de mal en peor con esto. Recién mencionaba cuestiones conductuales, también culturales, en un mundo en donde vivimos corriendo. Sí. Esperar la evolución de una enfermedad y no automedicarse antibióticos. Sí. Vamos, aquí, ¿no? Lo más común. Una gripe, en vez de hacer el proceso, se clavan 2 o 3 antibióticos y pareciera que con eso no es bueno, no es sano, no es aconsejable. No, la problemática de los antibióticos, dentro de un par de décadas, la cantidad de resistencia a antibióticos que nosotros generamos va a hacer que las bacterias nos ganen la batalla y van a ser una principal causa de muerte de las infecciones. El tema es que los antibióticos tienen que estar absolutamente controlados por un profesional, y cuando se administran tienen que ser consumidos como se dicen. Y muchas veces, como uno sabe que le va a hacer un daño a la microbiota, por ejemplo, la Organización Mundial de Gastroenterología recomienda consumir un probiótico cuando uno empieza con un antibiótico. Un probiótico son bacterias benéficas para el intestino, las encontramos en nuestro país, el nicho es como pobre todavía, la encontramos solamente en productos lácteos, en yogures. Hay otros países, yo tengo colaboraciones con Finlandia, donde uno los ve en jugos de frutas, por ejemplo. Entonces, a ver, si voy a tomar un antibiótico, lo recomendable también es un probiótico. Sí, perdón, ¿no? Y hay mucha responsabilidad también acá de la industria alimenticia. Hace un par de semanas atrás estuvo en Santa Fe Soledad Barruti, una periodista, escritora que ha trabajado mucho el tema de la alimentación, y explicaba en su charla la cantidad de componentes y de falsedades que tienen las cajas donde compro el producto. Sí. Voy al súper, si no conozco nada, leo, y parece que lo que compro es bárbaro, y en realidad es terrible. Sí, hay que volver un poco más. Yo siempre digo, tratemos de comer más de verdulerías y de carnicería. El alimento tal como está, pero uno sabe que muchas veces terminamos pasando y agarrando un paquetito, lo abrimos y lo comemos, pero yo creo que tenemos que volver a saber que hay conductas que tenemos que cambiar. Gabriel es doctor en química, es investigador del CONICET. La universidad, lo comentábamos en la apertura, está en este mes de los 100 años. Y es así que también la facultad de... Sí, yo siempre digo, yo soy un formado en la universidad pública. Yo me formé en la Universidad Nacional del Litoral, después entré al CONICET, y en octubre tanto la universidad como la Facultad de Ingeniería Química están cumpliendo 100 años. El 2 de noviembre tenemos la cena de los 100 años, que es un momento para tantos egresados de reencontrarse. Así que bueno, también uno desde acá invita a los egresados de la FIC o gente amiga de la FIC, de la Facultad de Ingeniería Química,
concurrir a esa cena. Con un prestigio que ha ganado a lo largo de estos 100 años, reconocidos mundialmente. Sí, sí, es un orgullo. Para mí la Universidad del Litoral y la Facultad de Ingeniería Química son un orgullo. Bueno, controle qué van a comer el 2 de noviembre. De todo. Por lo que estuve viendo, la microbiota va a estar muy bien atendida. ¿sí? Muy bien atendida. Y si no está ahí, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Gabriel, gracias por estar aquí. A ustedes. ¿Primer corte? Primer corte. Pausa y enseguida volvemos. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Ya volvemos. Todo lo que necesitas para que tu obra sea posible está en Aremat. Realiza tus compras en un ambiente agradable con marcas reconocidas. Te esperamos para atenderte en nuestros 2 amplios locales. Avenida Richieri 2810 Santo Tomé y Mantovani 505 Puerto de Santa Fe. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Muy emocionado se la vio ella esta mañana porque el Consejo Santafesino declaró a Cecilia Milesi santafesina destacada. En el sumario, Ricardo, hablábamos de una incógnita o un planteo que hacía paz y desarrollo, ¿no? Puede haber paz sin desarrollo, puede haber desarrollo sin y paz. Participación, porque viste que a veces algunos plantean la paz como una cosa estática y quietita, y Cecilia, bueno, vamos a charlar con ella ahora, también habla de empoderarse y de participar. Sí, ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, está bueno lo que dicen, porque justamente hay todo un debate a nivel internacional, pero sobre todo global, la diferencia entre la paz y la estabilización. Claro. A las políticas de estabilización justamente es reprimir, contener, creer de que a través de políticas de seguridad, que muchas veces son punitivas, policíacas, se va a generar un contexto de paz, orden y paz. Pero muchas de las personas como yo que trabajamos por la paz y el desarrollo creemos que si no atendemos a las razones que hacen que las personas necesiten muchas veces tomar las armas, utilizar el crimen, el robo, otras prácticas delictivas muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, o grupos armados como puede ser en Colombia o como puede ser en muchos países de África, si no se atiende por qué se decide tomar las armas y no se atiende esas cuestiones de pobreza, exclusión, discriminación, falta de oportunidades para participar en la política, en las instituciones, la violencia va a continuar. Por eso hablamos de la combinación de las dos cosas. Me imagino que desarrollo y paz son como hermanos siameses, ¿no? A mayor desarrollo, a mayor igualdad, menos posibilidad de violencia social, ¿no? Sí, creo que ese es el paradigma latinoamericano, que ahora trabajando en Naciones Unidas discutíamos con muchos otros países también como China, que tiene un poco la misma visión, que está sacando a tantas personas de la pobreza y que está generando otros contextos justamente por sacar a la gente de la pobreza y dar infraestructura, brindar servicios, oportunidades económicas. No todos los países piensan igual en ese sentido. Los países del norte piensan que es más que nada contención, intervención militar, sí, políticas puede lograrse de una antiterrorismo. estabilidad transitoria, claro, pero se gesta un caldo de cultivo para que otra vez se rompa esa estabilidad. Completamente, y eso se puede ver en una escuela, en un barrio, en una nación o a nivel de guerras internas o guerras entre estados, digamos. Ahora, hay razones. Cecilia, muchos pueden llegar a decir, ¿por qué yo quiero lograr la paz y con quien me guerrea o con quien peleo? Paz es lo contrario a guerra o a enfrentamiento. ¿Por qué tengo que, además de alcanzar la paz, darle el desarrollo, asumiendo que hay alguien más desarrollado que otro, ¿no? Que esta cuestión, este conflicto se genera precisamente por estas desigualdades, como vos estabas describiendo? Creo que ahí el eje de tu frase es el tema del dar. En verdad, cuando uno trabaja por la justicia y por los derechos, nadie le da nada a nadie. Nuestros derechos son innatos. Existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los países del mundo, después del genocidio y la Segunda Guerra Mundial, acordaron
dijeron existen los derechos económicos, sociales, políticos, y todos los gobiernos, considerando las constituciones, las leyes, tienen que respetarlos si quieren seguir sistemas democráticos. Es innato, solo yo por ser un ser humano tengo esos derechos, nadie me los da. El gobierno, los gobiernos existen justamente para implementar políticas públicas que realicen esos derechos, pero no es un dar de alguien de afuera que... No es un acto volitivo, ¿no? Que Exacto. uno dice, bueno, yo te doy la paz. Y muy diferente de la caridad. Es realmente algo innato que reconocemos hoy en el orden internacional que creamos después de guerras horribles, que tenemos esos derechos, y es el trabajo de los gobiernos respetarlos y implementar políticas públicas que hagan que uno se sienta digno y dignificado en esos derechos. En realidad da la sensación de que en vez de darlo lo quitan, que hay estructuras del poder y hasta gobiernos que aparentemente llegan para trabajar por el bien común, que en vez de dar ese derecho, que ya dijimos que no deben darlo, pero sí lo quitan. Y sí, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso, digamos? Pienso que es por un pensamiento muy cortoplacista. Es un pensamiento que realmente no atiende, no tiene una visión de futuro, no atiende cree que el beneficio de una minoría o de unos pocos, de ese grupo que muchas veces está en el poder, votado o no votado, se van a acomodar o van a lograr algo con ese no generar políticas más inclusivas. Pero me parece que justamente si uno estudia las guerras, las situaciones de violencia en todo el mundo, eso demuestra que tarde o temprano se cae. Hoy lo vemos en Sudán, donde uno de los peores dictadores de la historia de la humanidad acaba de ser derribado por las movilizaciones populares. Incluso ahora, donde yo me voy a vivir, a Hong Kong, los jóvenes se están movilizando de una manera impresionante, es decir, no queremos que nos quiten el derecho a la libertad de expresión, y si China va a ser ahora el país que nos va a tutelar, ya no son más los británicos y son los chinos y pertenecemos a China, queremos que nos respeten el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Me parece estos movimientos, sobre todo de jóvenes, de participación ciudadana, para buscar algunas reivindicaciones. A los que planteabas vos, 20 y 27 de septiembre, 2 huelgas de jóvenes en el mundo por el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Uno por el futuro y otro por el cambio climático, 20 y 27 de septiembre. Digo, la participación ciudadana como herramienta indispensable, fundamental, necesaria para conseguir algo. Y de la otra vereda, esta es la pregunta, ¿no? ¿Hay verdadero interés por parte de los gobiernos por la participación ciudadana? ¿O es chamullo, como se dice habitualmente? Creo que en cada país y en cada ciudad, en cada contexto varía, ¿no? No se puede generalizar. Ustedes sabrán mejor que yo cómo está la situación en Santa Fe, cómo está la situación en Argentina. Yo mantengo cierta distancia porque trabajo en tantos lugares que es difícil entender qué es lo que está pasando con la participación ciudadana en todos lados. Yo creo que en Latinoamérica un poco todavía es muy activa. Recién estábamos hablando con las personas de La Poderosa, que creo que van a participar del programa, y decir, qué bueno que todavía en los barrios las personas se siguen organizando así, pero qué pena que uno vuelve 20 años, 30 años después y decís, si no se organizan no va a haber cloacas, si no se organizan no va a haber servicios básicos en esos barrios. Entonces decir, bueno, constantemente hay que demandar para que lo mínimo y esencial se haga. Es una pena, pero creo que es necesario y se tiene que mantener y tiene que crecer. No puede ser que los gobiernos sigan pensando de que sin dar esos servicios básicos y servicios de calidad, con presupuesto, no nada más que un edificio, sino con profesionales, con médicos, con atención, escuelas, salud, etcétera, pueden seguir en el poder indefinidamente, nada más a través de elecciones, digamos. Ese es un trabajo cotidiano que se tiene que ir mejorando, pero hay mucho por hacer todavía. En la apertura comentábamos que una de las tareas dentro de la organización no gubernamental que liderás es promueve el intercambio de jóvenes en el mundo a través del voluntariado para conocerse como una herramienta de paz. Explícanos un poco bajo qué concepto se promueve este movimiento. Sí, bueno, esa es una organización que se llama Subir al Sur, que fundé hace más o menos 15 años, cuando tenía 29 años.
siempre tuve la sensación de que si uno no se atreve a cruzar las fronteras, y cuando digo fronteras no es únicamente las fronteras del país, sino desde de los barrios, digamos, mucha gente de Santa Fe no conoce, como yo tuve la oportunidad cuando era muy chica de conocer barrios muy humildes junto con mi papá, con movimientos políticos con los que él participaba como médico. Si uno no cruza fronteras, no abre la cabeza, no empieza a aprender con el otro, a entender y a tener esa empatía, esa compasión, y entender que hay otras religiones, otras culturas, y no juzgarlas, no se va a crear una cultura de paz. Entonces, con esa idea creé Subir al Sur, que le da la oportunidad a jóvenes argentinos a que puedan hacer voluntariado, sumarse a cualquier tipo de proyecto de voluntariado en África, Asia, América Latina y Europa. Tenemos una red de socios en más de 100 países, porque yo lo viví, digamos. Tuve la suerte de poder participar como voluntaria en proyectos en Nepal, en India, y no me conformo con que lo bueno me pase solo a mí, que creo que eso es lo importante que todos los jóvenes tenemos que pensar. Yo ya no soy tan joven, digamos, pero si hay algo que me pasa, algo bueno a mí, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo genero la institución, el proceso, para que se multiplique y haya más panes y peces, como se dice en algún lado, digamos? Y bueno, un poco es eso, es Subir al Sur, algo que me sucedió a mí y que volví en Argentina y lo repliqué para que muchos otros argentinos tengan esa oportunidad. En Villa Ana hicimos proyectos alucinantes en el norte santafesino, y hoy los jóvenes del norte santafesino son líderes sociales que son los que gobiernan hoy Villa Ana, y es apasionante. Y bueno, poco a poco va creciendo, ¿no? No es fácil formar una organización, pero estamos en ello, y ojalá que a partir de todas estas entrevistas también muchos otros jóvenes se animen. Cecilia, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un gustazo, y gracias al Consejo y a todos los santafesinos por darme la bienvenida otra vez. Santafesina destacada, Cecilia. Destacada. Habrá que decir que es socióloga, que participa en programas de transformación de conflictos y participación ciudadana, que asesora a Naciones Unidas, que asesora a Amnistía Internacional, y que hoy el Consejo dijo, es santafesina, hay que reconocerla. Pausa y enseguida volvemos. Por ser cliente de Cable Video, si sumás un amigo, ahorran los dos. A vos te damos meses gratis de tu abono y a tu amigo le damos promos especiales. Llámanos ahora al 0800-555-0909. Aseguraste tu auto, pero ¿aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Nuestra premisa es brindarle el mejor asesoramiento en electrobombas, artículos para piscinas y riegos, instalaciones sanitarias, redes de agua y cloacas, disponibilidad de entrega. Hidroplast, Francia 3020, Avenida Blas Parera 6498, Santa Fe. Todo lo que necesitas para que tu obra sea posible está en Aremat. Realiza tus compras en un ambiente agradable con marcas reconocidas. Te esperamos para atenderte en nuestros dos amplios locales. Avenida Richieri 2810 Santo Tomé y Mantovani 505 Puerto de Santa Fe. Con Vito y Sprinter, el tamaño de tu negocio lo elegís vos. Mercedes-Benz, Vans. Acércate a Bieler. www.bieler.com.ar. Con Vito y Sprinter, el tamaño de tu negocio lo elegís vos. Mercedes-Benz, Vans. Acércate a Bieler. www.bieler.com.ar. Con Cable Video podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantén tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cable Video. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Último bloque del programa del día de hoy, también lo anunciábamos en nuestro inicio de la emisión de la fecha.
todos vemos, a veces de refilón, a veces de reojo, la política internacional, pero cuando dos pesos pesados se pelean, sabemos que algunas de las piñas de ellos dos pueden venir para este lado, puede tener algunas consecuencias. Y seguramente es lo que pensábamos cuando el presidente de Estados Unidos y el presidente de China se planteaban una especie de guerra verbal primero, pero que se transformaba en una guerra comercial. Bueno, se nos ocurrió hablar de este tema, pero no necesariamente de la cuestión de la geopolítica internacional, sino de las nuevas tecnologías y cómo influye en estas controversias de dos potencias mundiales, de las dos grandes potencias mundiales, en la era tecnológica, cómo influye esto. Por eso decidimos invitar al ingeniero Alfonso Treviñani, que es responsable del Centro de Comunicaciones y Datos de la Secretaría de TIC de la UTN, la Universidad Tecnológica de Santa Fe. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿En qué tema nos metimos, no? ¿En qué tema nos metimos? En temas bravos. Imagínense que la tecnología está llegando al confronte de dos potencias, ¿no? En definitiva, en el mes de mayo, el presidente Trump planteó hacer algún veto, que las empresas de Estados Unidos no le vendan más componentes o software a Huawei, que se encumbra hoy en día como una de las empresas tecnológicas más importantes, ¿no? Tengan en cuenta que en lo que es fabricación de celulares, ¿sí?, que siempre ha sido liderada y sigue siendo liderada por Samsung, pero siempre el caballito de batalla de Estados Unidos era Apple, claro, ¿no?, con sus celulares y demás. Y ahora Huawei, hace unos meses atrás, le ha sacado el segundo puesto en venta de celulares. Y se ha convertido, gracias al apoyo del gobierno chino, en una empresa que va a tener como una especie de monopolio en la tecnología que se viene, que es el 5G, ¿no? A partir de todos esos avances y con la excusa de que Huawei estaba haciendo espionaje industrial o espionaje de la información que circulaba a través de sus dispositivos en Estados Unidos, es que Trump hace esta especie de parate a la venta de software. El ejemplo claro es Google, que te provee sistemas operativos para los celulares, que te provee YouTube, o que te provee Google Maps, o que te provee Gmail para los correos electrónicos. Todo eso es como que Trump dio la negativa a vender esos productos, o hasta venderle chips. Empresas como Qualcomm en Estados Unidos, no venderle a Huawei, ¿no? Esto fue el mes de mayo, pero mira lo que son los poderíos y la importancia china en el contexto económico, político, mundial, que ahora en la última reunión del G20 en Japón, del G20, en una reunión de café, digamos, Trump junto con el presidente chino ha decidido dar marcha atrás a este veto, digamos, y ahora ha vuelto a la normalidad y Huawei puede seguir comercializando siempre y cuando, hoy dice Trump, no afecte la seguridad nacional, ¿no? Ahora, antes de esta reunión en el G20 de Japón, donde bueno, hacen las paces, digamos, para hablarlo de manera criollo, se temía, y me meto en dos temas, dos cosas. Primero, una desaceleración económica a nivel global, a nivel mundial, porque bueno, son las dos potencias económicas del mundo y que podía tener repercusiones. Y en lo que es nuestra casita más chica, esto en Latinoamérica también puede influir. Totalmente. Como yo te dije, China hoy tiene un poderío económico a nivel mundial muy importante. Y una de sus empresas, que lo que también dice Estados Unidos es que está haciendo las inversiones que tiene Huawei son parte del gobierno chino. Por lo tanto, estaban dejando entrever como que esa información era vendida. Imagínate que hoy en día la guerra es por la información, claro, ¿no? Y Huawei, como te decía, se está encumbrando como una de las empresas más importantes en el desarrollo, no solo de celulares, ¿sí?, que hoy en día, como te dije, es el número 2 en venta de celulares, ¿sí?, sino en los dispositivos que hacen que la información siga su camino a lo largo del mundo. O sea, son routers, switches, son dispositivos específicos por los que circula esa información. Entonces, Trump lo que se preguntaba es, ¿esta información realmente está segura? ¿O esta información la usan para espionaje los chinos? Y ese fue el disparador de este conflicto, pero bueno, hace un par de semanas atrás este conflicto parece estar resuelto, al menos por ahora. Hace varias décadas atrás, cuando uno era estudiante de comunicación social, aparecían elementos que empezaban a visorar este tema y decían, llegará un momento que quien tenga información tendrá el poder. Ese momento ya llegó. Ese momento ya llegó. Y hoy no hablamos tal vez tanto de las guerras militares, sino de la guerra de la información. Quien tiene la información es quien
hoy o en el próximo futuro cercano se va a encontrar como una potencia. Es por eso que hay tanta relevancia que hoy se le da al 5G, que es la tecnología que viene. Hay una pequeña salvedad a nivel organismos internacionales, por ejemplo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de tecnología de la ONU, ¿sí? Tiene el lanzamiento pensado del 5G a nivel mundial en el año 2020, o sea, el año que viene. Sí. Pero justamente los países más desarrollados, Corea del Sur, China, Estados Unidos, ya han lanzado una versión comercial del 5G. Por lo tanto, por ejemplo, si vos vas hoy a Corea del Sur, el 5G ya se encuentra funcionando. Entonces, tener acceso a ese 5G que plantea las conectividades, no solo de los celulares, de las computadoras, hasta del internet de tus casas, sino 5G plantea el boom del Internet de las cosas. Le iba a preguntar eso, ¿cómo le explicamos al señor o la señora que está viendo qué es el 5G? Se está familiarizando con el 4G y le meten el 5 ahora. Totalmente. ¿Qué es el 5G? Y todavía en Argentina el 4G no funciona como querría, ¿no? Pero en definitiva el 5G plantea 3 grandes avances, ¿sí? Uno, grandes velocidades de conexión, ¿sí? Esa velocidad que vos tenés en tu casa que te llega por un cable, por una fibra óptica, hoy puede ser reemplazado hasta por una conexión 5G. Tener simplemente un dispositivo con un chip 5G en tu casa te da la conexión a internet para todos los dispositivos, computadoras de tu casa. Primer punto. Segundo, baja latencia de comunicación. Es decir, entre un punto y otro de comunicación del mundo, vos tenés bajo retardo. Tarda muy poco en llegar la información. ¿Esto qué te da como consecuencia? Por ejemplo, a través de un dispositivo 5G, un médico puede hacer telemedicina a alguien que está operando en la ciudad de Berlín, en Alemania, por ejemplo, con tecnología 5G. Y el tercer punto importante es alta densidad de usuarios por antena. Hoy en día nos quejamos que por ahí se nos corta, y bueno. Hoy en día es muy baja la cantidad de personas que se pueden conectar en una antena específica de su barrio, ¿sí? La nueva tecnología 5G va a permitir que hasta un estadio completo, está yendo a ver a Colón o Unión, y que todos estén haciendo una videollamada desde el estadio y eso pueda seguir funcionando. Pero además, como te mencionaba, el 5G permitirá el Internet de las cosas. Es decir, que no solo se conecte tu celular o tu computadora a la red, a internet, sino que esté conectado las luces de la costanera, que esté conectado en tu casa el aire acondicionado, la heladera, que las luces, como te decía, para poder medir la eficiencia energética, poder medir en el centro cuál es la calidad o el ruido sonoro que está teniendo y cuáles son las arterias que tienen más problemas de sonido, o un semáforo, tener un chip 5G que pueda ser un semáforo inteligente, que pueda, de acuerdo al tránsito que está teniendo la cantidad de autos, poder regular la cantidad de tiempo de la luz roja o la luz verde. Me queda un poquito menos de 2 minutos para terminar el bloque y el programa. No queremos terminar el bloque sin hablar de lo que está pasando aquí en Santa Fe, de lo que se está llevando a cabo en la UTN. Y hablábamos fuera de micrófono de algo que aparece como las ciudades inteligentes. Exactamente. Comenzamos a trabajar con lo que te mencionaba la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ha definido 91 indicadores de cuán inteligente, o sea, que definen a una ciudad como cuán inteligente es, ¿no? Esos indicadores, que pueden ser sociales, culturales, de medio ambiente, te definen un nivel base para que una ciudad pueda saber qué tan bien está, ¿sí? Hacia una ciudad inteligente, la medición de agua potable, por ejemplo, la cantidad de rampas para discapacitados, la eficiencia energética que mencionamos hace un punto. Entonces, una ciudad haciendo esa medición puede saber qué camino seguir y, a través de sus políticas de gestión, mejorar en cada uno de esos aspectos. ¿Y en Santa Fe se está haciendo eso? Entonces, nosotros estamos trabajando con la ciudad de Santa Fe en la medición de esos 91 indicadores. Bueno. Así que es un trabajo que abre no solo ese nivel base, sino un futuro de saber hacia dónde va para mejorar la calidad. ¿Cuándo se pueden dar a conocer esos resultados? Esos resultados son 6 meses de trabajo. 6 meses. O sea que estamos en ese trayecto, así que tendremos novedades para fin de año. Ingeniero Alfonso, le agradezco que haya venido. Bueno, Alfonso Treviñani. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Festivales Litoral. Lucía y Julián nos muestran el color de cada fiesta regional. Sumate con ellos a viajar y conocer más nuestra región. Festivales Litoral. Sábados 21 horas por Veo. Contenido nuestro.
Sounds like I'm shouting from a balcony in Munich. Like a vida. Con Cablevideo podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantén tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cablevideo. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Lo planteamos en la apertura, Ricardo. Sí, sí. Imaginarse que uno va a un lugar de detención de personas privadas de la libertad y quien te abre la puerta es uno de ellos. Es un interno, ¿no? Es un interno, ¿no? ¿Cómo imaginárselo? Uno diría es una utopía. Sin embargo, ocurre. Y ocurre en América Latina, en Sudamérica. Con nosotros, gente de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados. Cárceles autogestionadas. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola. Santiago, Bien. Cristina, Mateo. ¿Cómo funciona esto? Dicen, quien nos está mirando dice, ¿están locos? Los presos te abren la puerta, se autogestionan el lugar de detención. Sí, es un sistema de cárceles que nació más o menos casi 50 años ya en el Brasil, funciona. El Brasil, digamos, el detentor de este proyecto, pero hoy ya se expandió en Italia, en Alemania, en Canadá, en Costa Rica, Chile, Angola. Por varios países ya está este proyecto implantado. Y realmente es un trabajo bastante amplio con el encarcelado, que nosotros llamamos de recuperando. Entonces, llegamos al trabajo con él, y que él es corresponsable de su propia condenación. Y cuando él se hace responsable de su propia condenación, él consigue tener una recuperación para volver a la sociedad mejor. O sea, nuestra preocupación es hacer que él se recupere, que él cambie, para devolver a la sociedad un ser humano mejor. Seguramente van a aparecer un montón de preguntas desde el absoluto desconocimiento e intentando evitar el prejuicio. Donde a veces uno intenta evitarlo, a veces puede, a veces no puede, por naturaleza, ¿no? Sí. La pregunta es la primera, ¿se puede esto hacer con cualquier tipo de interno? Sí, con cualquiera. Nadie es irrecuperable. Aún con aquel que cometió un delito que para el Algunos resto de los resultan mortales aberrantes, lo catalogamos como aberrante. Sí, nosotros tenemos gente que está condenada casi a 80, 100 años de prisión. En Brasil. En Brasil. Pero ellos, es como el sistema argentino, ellos no van a cumplir esos 120 años, porque el sistema prevé que ellos al máximo cumplan 20, 30 años y después van a salir. El problema es cómo van a salir. Si él pasó un tiempo trancado, cuando él sale, ¿de qué modo él va a salir? Porque nuestra visión es que él vaya preso, que sufra, que lo maltraten, que se... Bueno, sí, le puede llegar a pasar todo eso. El problema es que cuando él sale a la sociedad, esa rabia, ese rencor, ese odio que él siente por todo el maltrato que recibió, él lo va a descontar arriba de alguien. Y ese alguien podemos ser cualquiera de nosotros. Nadie está libre de pasar por eso. Por eso que se hace necesario trabajar con él adentro para que él salga una persona mejor. Para que yo no tenga que trancarme con rejas, con alarmas, con una serie de cosas. Entonces, devolvemos, es un modo que también se tiene de proteger a la sociedad. ¿Cómo yo la protejo? Devolviendo a una persona cumpliendo mejor. los preceptos constitucionales que dicen que deben ser reeducados para ser reinsertados en la sociedad. Sí, lo que tiene APAC es de decir, bueno, acá entró una persona con un delito grave, aberrante, que muchas veces decimos como víctima, como sociedad, que se pudra en la cárcel, que la pase mal, porque es una... Bueno, y después está esa otra óptica de decir, bueno, lo que dice Cristina, en algún momento va a salir. Va a salir. 5, 10, 15 años, y cómo como sociedad nos atajamos frente a esa persona, largando una persona productiva, laboral, que pueda leer, que pueda escribir, que pueda pensar lo que hizo, que pueda pensar el daño cometido a la familia que lo hizo, que se sepa autovalorar o que
meter a un preso que la pase mal y largarlo a un peor y más capacitado a veces, ¿no? Sí. Ahora, Santiago, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo le explicamos al televidente que está viendo cómo funciona? A ver, tiro algunas dudas. ¿No hay guardacárceles? ¿Tienen la llave ellos? ¿Cómo funciona la convivencia? ¿Cómo funcionan los servicios? Por ahí una pregunta muy frecuente es, bueno, el que apenas entró va a querer escaparse, porque es así. Hay 3 regímenes dentro de una APAC. El APAC, bueno, recordamos, es una instalación separada de la cárcel ordinaria, ¿no es cierto? Es una institución físicamente distinta donde el preso manda una nota al juez, el juez debe aprobarla, en esa nota él dice que quiere cambiar, acepta las reglas de APAC, ya la persona esa conoce el APAC, va a trasladarse luego de que el juez acepta y esa persona ingresa no a un viva la pepa, acá está la llave, haz lo que vos quieras, no. Hay un conjunto y proceso disciplinado muy estricto donde esa persona entra a un régimen que se llama cerrado. Para explicarlo más fácil, son celdas con una llave, pero si la llave la maneja una persona, un recuperando, que ya conoce el método, que ya hace algunos años que está ahí adentro y que ya sabe de qué significa APAC y sabe cómo es la rutina diaria, semanal y mensual de una APAC. Y hay una rutina, para que se entienda un poco mejor, hay una rutina desde las 6:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. Sí, en algunos son antes, es tremendo. Donde hay estudio, trabajo, ocio bien planteado, de la manera bien, porque a veces decimos como que el ocio es mal, no, el ocio bien visto, donde es la persona empieza a ya tener un esquema mental de autovaloración. La persona ya se la nombra por su nombre, no por un apodo, que a veces el apodo muchas veces es despectivo de un aspecto rasgo físico o del delito que cometió. No, se lo empieza a recordar por Juan, Gonzalo o el nombre por el cual lo llamaba a su madre. Entonces empieza a recordar. Es todo muy, muy pensado y psicológicamente meditado esto. Y es un método que lo diseñó el propio preso, y eso está bueno porque ellos son los mismos que se conocen a ellos, cuáles son sus engaños, cuáles son... Es muy rebuscada la mentalidad de un preso y muchas veces, bueno, lo podemos ver en otros métodos como, qué sé yo, llevándolo a un método bastante distinto, como es el alcohólico anónimo. ¿Quién es el que ayuda al alcohólico? El alcohólico recuperado. Con la drogadicción pasa algo parecido. Este método es el recuperando ayudando al recuperando. Es uno de los pilares también, ¿no? Mateo, y aquel que manifiesta su deseo de ir a una APAC, ¿tiene que haber cumplido determinada cantidad de tiempo en su condena? ¿Puede estar en la fase donde ya está previo a salir? ¿O lo puede hacer al poco tiempo de haber perdido su libertad? El preso de la cárcel común tiene que tener una condena. No importa cuántos años tiene. No importa si ya está en la mitad, si tuvo 100 años, vamos a suponer, si está con 50 años ya cumplido, no importa. Puede ir hacia la APAC, donde va una persona de la seguridad de la APAC, le lleva un estatuto conteniendo las reglas, donde ese preso tendrá que firmar que está de acuerdo con esas reglas y que las va a seguir al pie de la letra. Son reglas simples. ¿Cuáles son? No usar droga en la APAC, no hacer tráfico de armas y tampoco de celulares no puede usar. No hay celulares. No hay celulares. No, porque eso le puede dar, nosotros, él está sujeto a que nosotros lo procesemos también por eso. Entonces, ¿nosotros, perdón? Lo podemos procesar por el uso y tráfico de drogas y el uso y tráfico de celulares. Porque él ¿Y cuál es la pena? ¿Apartarlo de la PAC? Se lo devuelve al sistema prisional común. O sea, nosotros somos un sistema prisional, eso tenemos que recordarlo. Claro. Tenemos rejas, tenemos seguridad, tenemos cámaras que van monitorando, o sea, tenemos todo, somos un sistema prisional a todos los Si viola el contrato, vuelve a la cárcel. Es una falta grave, hay faltas leves, hay faltas intermedias y hay graves. Y hay esos que son graves. A nosotros los argentinos y a mucha gente le gusta lo que son las estadísticas, es decir, ¿cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de reincidencia? A nivel mundial no es una cuestión de Argentina.
es el del 75% de la reincidencia, o sea, de que en sistemas normales salen a la sociedad y vuelven a entrar del 75% a nivel mundial. En el caso de Argentina, Brasil, estamos un poco peor, es del 80, 85. Con APAC podemos ver que está resultando, primero porque hace 40 años que se está demostrando, ¿no? Pero el porcentaje de APAC se ha reducido hasta el 5% de reincidencia, en algunos casos 10%. Entonces podemos ver de que estimulando a la persona a un cambio de vida, hay un montón que lo aceptan. ¿Y hay algún sistema penitenciario en la Argentina que haya tomado esta iniciativa o al menos esté interesado? Santa Fe. Sería la primera del país. Si todo va bien y si conseguimos, lógicamente que ya hay mucha gente que está en movimiento para eso, Santa Fe sería la primera del país, la primera en la Argentina a adoptar este método. ¿Hay conversaciones avanzadas sobre este tema? Sí, bastante, ¿no? Y lo que es bueno es que la PAC funciona principalmente y fundamentalmente por los voluntarios que tenga, por las personas que puedan hacer voluntariado adentro. Lo que cambia al preso, que nosotros llamamos recuperando, no es solo una cuestión de disciplinas y de normas y que él va a tener que cumplir y levantarse temprano y tener una hora determinada para ir a dormir, para estudiar, para trabajar, para jugar al fútbol, no puede decir malas palabras, bueno, todo eso, pero también los voluntarios, que es la misma sociedad civil que lo rechaza, es el que le va a ir a ayudar. No, entonces, este encuentro de la sociedad con él provoca un cambio, porque dice, él se pone a pensar, son los mismos que me rechazaron, son los mismos que me hicieron a un lado, que hoy vienen a visitarme, que hoy me están ayudando, y eso queriendo o no, va cambiando la forma de ver y de pensar, pero ellos, ojo, ellos son obligados a cumplir reglas, ¿no? A disciplinarse en las reglas. Y cumplen la condena. Sí. Nada más y que en vez de acá. Lo que tiene de bueno es que allá, por ejemplo, por cada 3 días de trabajo o cada 3 días de estudios, le viene descontado un día de su pena. Bien. Acá no es así. Pero por lectura sí me parece bien. Sí. Que no hablamos, otro aspecto importante es el costo, ¿no es cierto? Un preso por mes en Argentina sale 38.000 pesos. Un preso, un mes. Sale todo ese dinero que la sociedad está manteniendo. En APAC se reduce hasta 4 veces el costo. ¿Por qué? Porque no hay pago de tantos empleados, de seguridad. Ellos se producen su propia comida. El mantenimiento de la limpieza es por ellos mismos. Es todo autogestionado. El trabajo que ellos hacen con sus manos, muchas veces la profesionalización ayuda al mantenimiento de ellos mismos con un dinero que muchas veces lo van a cobrar cuando salgan, y muchas veces para mantener el mismo lugar donde ellos se hacen cargo, ¿no? Uno advierte en América Latina en general, la mayoría de la población carcelaria son jóvenes, cada vez baja más la edad. Jóvenes que saben poco de reglas, respetan poco las reglas, aquí se dice desconocen los códigos, ¿no? Desde asaltar a una docente o de no permitir atacar una ambulancia, cosas que antes no pasaba. ¿Cómo se hace para que esa población adquiera estos hábitos, estas disciplinas, que pueda aceptar y respetar el estatuto que firma? Bueno, primero porque nosotros ya le vamos con una propuesta. Las cárceles en Brasil están, ya no dan más de la cantidad de gente. En un espacio donde pueden entrar 6, hay 30. Entonces, hay cárceles en Brasil que para hacer espacio van a tener que matar a uno, o sea, entonces es toda una problemática que si la Argentina tiene, allá se vive de forma 3 veces más grande, ¿no? Y ellos quieren salir de ese infierno que se vive allá y de sus familias que también tienen que pasar por las mismas situaciones. Entonces, venir a la PAC, ellos hacen la comparación, dice, estaba en el infierno y ahora viene al cielo. Pero lógicamente que existen reglas y disciplinas y sobre todo el límite. Nosotros vemos, porque ya yo trabajo a 10 años en el sistema carcelario, que la mayor parte de esos chicos jóvenes que usted dice, que hoy ya se ven y allá se ven mucho más,
nunca tuvieron, parece que límites. Hasta dónde podías, hasta dónde no podías, hasta dónde... Y es justamente ahí donde inicia el amor, ¿no? En que nosotros colocamos límites. Ellos no pueden algunas cosas, ¿no? No les he permitido. Nosotros los tratamos con respeto y ellos, la exigencia es que ellos tienen que respetarnos. Y cuando vos viviste un infierno en algún lugar y que te traten bien y que te reciban bien y que te den una buena comida para, ¿no? Y que vos tengas que arreglar tus cosas, esas cosas vienen a formar parte de la vida, ¿no? A hacerse responsable, alguien me otorgó confianza, no puedo defraudarlo porque me está entregando algo que por ahí nadie me dio y me lo han dado ahora. Y es un proceso de todos los días. Ojo, esto no es entró hoy y ya mañana, no. Para llegar a esto van a pasar 3 meses de experiencia, que ellos van a tener que sentarse, leer todas las reglas, estudiar bien, saben lo que pueden, lo que no pueden, lo que les he permitido, lo que no les he permitido, cuáles son las faltas que ellos pueden cometer, que los puede hacer volver para atrás en su proceso, que los puede devolver, cuáles son las faltas. De hecho, nosotros en 4 años que llevamos ya casi 5 de experiencia, nosotros una pelea así de pelea de puños, solo una vez. ¿Cuántos recuperandos reciben? Depende del contrato que se haga con el gobierno, del convenio que se firme con el gobierno. Podés tener de 39, 80, 120, 160, 180 o 200. No pueden pasar de eso. Y tiene que haber un lugar para cada uno de los recuperandos. No puede haber una superpoblación. El espacio que se necesita es bastante amplio porque tenés que tener talleres de carpintería, de herrería, panadería, por eso se hace otra visión. Comida, y ellos tienen que salir con una profesión. Nadie puede salir sin estar profesionalizado. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el... Y así nos estamos despidiendo, Ricardo. Sí, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Casi con una copa de algo en la mano, ¿no? No me hable de la copa. Digo, por... No me hable de la copa. Perdón, no. Le juro. ¿Usted está juntando de $100? Sí. ¿Va a viajar a Brasil? Sí, nos tocó un rival sencillo. Si le gana Colón, ¿por qué no va a ganar la Un Unión? trámite va a ser, ¿no? Sí. Seguramente. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos han hecho compañía a lo largo de todo este año. Nosotros nos sentimos acompañados por ustedes. Gracias a los directivos de Cable Video, de Veo Santa Fe, en la figura de Leonardo Toreta, del ingeniero Priano, a todos los compañeros técnicos. Realmente uno cuando viene aquí se siente bien y no lo decimos de populista ni demagógica. No. A Chacho Borré, a Miki Jiménez, a Juancito Meyer, a Raúl de Zeta, a ver quién me estoy olvidando, el Gringo Bianchi, a Raúl Álvarez Salinas, Leo Peretti, a nuestro productor Raúl Álvarez Salinas, a Yaca González, a Facundo González. Bueno, son parte de este equipo, nos sentimos integrados, nos sentimos mimados. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias a el cuerpo técnico. Es lindo trabajar en lo que a uno le gusta y más lindo aún si lo hace con gente tan linda como esta. Así que bueno, nosotros felices y haciendo un pequeño paréntesis. Hasta el año que viene, si Dios quiere, veremos cómo negocian nuestros representantes. Vamos a ver. Feliz año nuevo. Buen año.